Hoy en Deportiva TV nos acercaremos al trabajo de Ángel Alba, preparador físico de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Que los blanquiazules exhiban en la mejor condición es señal de fortaleza y a la postre de éxito. La Deportiva 2020-2021 cuenta con 2 bercianos en sus filas. Hoy en Deportiva TV el protagonista es Saúl Crespo, 11 temporadas en el club y camino del centenar de partidos con el primer equipo. Si quieres conocer en profundidad a Curro Sánchez, no te pierdas la sección a fondo. El centrocampista de La Palma del Condado repasa en Deportiva TV su trayectoria desde los comienzos hasta su incorporación a la Ponferradina. El protagonismo de la cantera es hoy para el segundo equipo juvenil que milita por primera vez en la primera regional juvenil. Los chavales de Pipo de la Fuente ya debutaron en la categoría, lo hicieron con una victoria ante el Betis por 2-0. Y en momentos la 8 Bierzo recordaremos el último partido de la Deportiva en Fuentes Nuevas, con victoria ante el Pontevedra por 3-0, con 2 tantos de Jesús Panadero, autor del último gol en ese estadio. Y también delantero que iba a ser el que abriera el marcador en el estadio del Toralín. Y primera victoria en ese campo ante la Universidad de Oviedo, encuentro que se jugó en 2 fases, porque una tromba de agua anegó el estadio el día del estreno. Se llama Ángel Alba y suma 3 temporadas en las filas de la Sociedad Deportiva Ponferradina, ahora al frente de la preparación física del equipo. Trabajo con el primer equipo después de vestir la blanquiazul en las secciones inferiores. La verdad que me ha gustado el fútbol. Yo siempre desde pequeño jugaba al fútbol, desde la escuela aquí en Ponferrada, y he seguido jugando todos los años después en las categorías de fútbol aquí de base. Al final llegué a la Ponferradina en el último año de juvenil, en el filial también tuve la oportunidad de jugar. Ese año ascendimos a tercera división, que coincidió con el primer ascenso del primer equipo de primer ascenso a segunda división. Y al final siempre he estado ligado al fútbol. Después estudié en León INEF, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y al final pues es, como dices tú, pasión, es vocación. Y no entiendo otra manera de vivir que no sea ligado al deporte y en este caso pues al fútbol. Imagínate, para una persona que desde niño va con su padre a Fuentes Nuevas a ver domingo a domingo todos los partidos, donde vivías ese ascenso a segunda B, donde recuerdas equipos de tercera división, donde jugaba la mayoría de gente, era gente de aquí que veías después por la calle. Entonces pues imagínate seguirlo como un aficionado más año tras año, sufrir año tras año y alegrarte año tras año, y al final estar aquí pues para mí es algo, pues un sueño. Ángel Alba afirma que la pandemia condiciona toda la actividad. Yo creo que desde el año pasado, cuando se cortó la temporada, que estuvimos después encerrados en casa, a partir de ahí fue algo nuevo, donde no había experiencia de ningún tipo sobre esto, que es algo nuevo que ha pasado, y recuerdo ese trabajo en casa para llevar ese entrenamiento de una forma especial, donde estábamos encerrados y teníamos un plan específico para los jugadores, para que trabajasen en casa. Después volvimos a retomar la competición, donde no hubo igual un espacio de tiempo como debía ser para afrontar los partidos que quedaban, pero bueno, era lo que había. Y como dices tú, después no hubo un descanso como antes se había en todo el resto de temporadas. Es un año especial donde igual una pretemporada no se ha hecho como con esas 5 o 6 semanas que corresponden, donde ahora tienes un cúmulo de partidos, un calendario súper ajustado, donde igual no tienes ese tiempo donde te gustaría trabajar aspectos que son necesarios. Ahora mismo lo más importante yo creo que es el feedback con cada jugador que tenemos. O sea, nosotros después de cada entrenamiento trabajamos con la percepción subjetiva del esfuerzo, con una escala de Borg que le preguntamos a cada jugador cada vez de cada entrenamiento, de 1 al 10, su sensación de esfuerzo. Y a partir de ahí, pues es una forma de trabajar y de ajustar las cargas a cómo están, y sobre todo, como dices tú, en estos tiempos, ¿no? Donde tienes 2 o 3 días de descanso o de entrenamiento y ya tienes otro partido. Cada jugador es un mundo, cada jugador tiene su patología, o cada jugador tiene un punto débil donde hay que hacer hincapié y donde hay que fortalecerlo. Entonces, todos los días en el gimnasio, antes de empezar, para eso son un ejemplo,
cada uno sabe lo que necesita, cada uno hace su trabajo individualizado de lo que tiene que potenciar y ya sea antes de venir a entrenar o por las tardes, para eso son muy profesionales y cero quejas. Una preparación física donde la fuerza es protagonista. Para mí la fuerza es la capacidad física fundamental, es la base de todas. O sea, sin la fuerza, como decirlo así, es el sostén de las otras capacidades. Si no tengo fuerza, se me va a caer la resistencia, se me va a caer la velocidad para mí. Entonces es primordial la ganancia de la fuerza para que después aguantar las exigencias, como decíamos antes, de la competición. El contacto del preparador físico con el futbolista es permanente. Nosotros tenemos que tener continua información con ellos, ya sea que han dormido mal o que se han encontrado mal el día anterior, para que igual pues, tenga que hacer una parte del entrenamiento y no otra, y ajustarlo a cómo ha venido el jugador en ese día o esa semana. Todo en perfecta coordinación con el primer entrenador, Jon Pérez Polo. Tengo la suerte de que ya lo conozco desde de trabajar estos 2 anteriores años con él, ya sabemos más o menos lo que le gusta en el día que le gusta que trabajemos con carga, el día que le gusta que trabajemos X conceptos, entonces es muy sencillo y muy fácil. Y a modo de curiosidad le preguntábamos por los mejores en la faceta física de la deportiva. Me ha sorprendido Pascanu. Pascanu creo que es un prodigio físicamente, es un portento. Además lo ves trabajar en el gimnasio, sus rutinas y demás, y es increíble. Eso, después lo ves el derroche físico que hace en el campo. Y por los que conozco de hace tiempo, yo me quedaría, pues diría con 3, con Yuri por cómo se cuida, por su plan que hace día a día, por llegar a donde está en las condiciones en las que está, que son geniales. Ríos es otro portento y Óscar Silva. Ángel Alba dirige la preparación física de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Tener la plantilla en las mejores condiciones será señal de fortaleza y seguro que de éxitos. Hola, soy Francisco José Sánchez Rodríguez, conocido como Curro Sánchez, jugador de la Ponferradina. Bueno, pues yo empecé desde muy jovencito, con 6 o 7 años, recuerdo, en mi pueblo, en La Palma del Condado, del mismo pueblo que Caro. Y bueno, pues ahí empiezo jugando en el Siempre Alegre, en el club de allí de mi pueblo, y con tan solo 10 o 11 años pues llega una carta a mi casa del Sevilla Fútbol Club y diciendo que están interesados en mí, en verme y demás. Hago las pruebas allí y finalmente pues me quedo allí. Paso toda mi infancia en Sevilla, yendo a entrenar casi todos los días desde mi pueblo, hasta que al final pues decido irme a la residencia con 15 o 16 años. Y paso, pues, como te he dicho, toda mi infancia en Sevilla, yendo a entrenar allí, y acaba mi etapa en Sevilla. La verdad que muy contento y muy feliz por mi paso que he tenido allí, con la gente que me he encontrado, el trato que hemos tenido, los valores que te inculcan esa cantera, que la verdad que para mí han sido muy importantes y a los que agradeceré siempre. Si te soy sincero, yo siempre desde muy pequeño, te estoy hablando a lo mejor con 12, 13 años, yo siempre le he dicho a mis padres que quería ser futbolista. Obviamente eres pequeño y no eres consciente, pero yo me veía ya que ese mundo me gustaba, me veía también un poco superior a mis compañeros en esas categorías tan inferiores. Cuando eres pequeño ya te das cuenta pues que tienes cosas que niños de tu edad pues no la tienen, y sí que es verdad que yo desde muy pequeño mi ilusión siempre ha sido ser futbolista, la verdad. He tenido mucho, la verdad, sobre todo en cantera del Sevilla. Con Diego Martínez aprendí muchísimo en segunda A, en segunda B, que ascendimos a segunda A con el Sevilla Atlético, aprendí muchísimo. Unai Emery, no me puedo olvidar de él porque fue el entrenador que me hizo debutar en primera división con el Sevilla, y he tenido muchos entrenadores, Agustín López en el Sevilla, Calderón en Alevines, que era cuando se iban a los torneos de Brunete a competir a nivel nacional, a nivel internacional, Ernesto Chao en la cantera del Sevilla. Son muchos entrenadores que he tenido, y sobre todo pues el año pasado con Luis Carrión, que mantengo muy buena relación y son muy buenas personas, la verdad.
Sí, tengo muchos, pero con el que más especial y más recuerdo tengo por lo que pasó, que fue con José Antonio Reyes, que para mí ha sido un ejemplo como persona y como futbolista, que falleció por ese fatídico accidente. Para mí fue un ejemplo porque me ayudó a subir al primer equipo, el trato que tenía con los canteranos. Creo que hoy en día es muy importante gente con esos galones, que ha vivido todo en el fútbol, que lo ha ganado todo, que llegues tú a un primer equipo siendo tan joven y te traten así. Creo que eso es muy importante y siempre lo voy a tener en mi mente. Sinceramente, pues hice una buena temporada, 13 goles, me sentí muy cómodo allí, muy querido, y la verdad que eso pues me ha dado el estar hoy aquí en la Ponferradina. Individualmente para mí fue el año pasado, fue el momento donde más he disfrutado jugando en el campo, a pesar de ese descenso, como te he dicho. Disfruté en el campo, en el día a día, y creo que eso al final se vio reflejado en el campo, cuando al final tú estás muy a gusto en un sitio y eres feliz, y eso pues siempre se va a ver reflejado en el campo, y creo que en mi mejor momento individualmente creo que fue ahí. Para mí el golpeo, creo que es una de mis virtudes de las mejores que tengo, y me identifico con ese golpeo. Yo soy un jugador de asociarme, me gusta encontrar líneas de pase, filtrar balones, y quizá pues con el jugador o los jugadores que mejor me entiendo podría decirte perfectamente con Yuri, con Jürgen, con Pablo Valcarce también. Creo que son gente que me gusta asociarme con ellos. Yo me considero un jugador que me gusta llegar a área, me gusta tirar a portería, que tengo gol, pero sí que es verdad que bueno, que los números del año pasado pues fueron números bastante elevados, pero bueno, ojalá que pueda repetir esa cifra goleadora y poder ayudar a la Ponferradina a estar lo más alto posible. Creo que llego a un club totalmente desconocido para mí un poco tarde, cuando creo que quedaba una semana de liga, y sí que es verdad que a lo mejor pues eso lo he notado un poco. Prácticamente no hice pretemporada, llegué y ya era semana de liga, de competición, y quizás ahí pues por eso me ha costado arrancar un poco más, la verdad. Es una situación rara, sí que es verdad que tenemos que verlo, pues que somos unos privilegiados, que seguimos teniendo nuestro trabajo, como mucha gente no puede decir lo mismo, nos hacen pruebas a diario para ver que estamos bien de salud, y creo que tenemos que sentirnos pues unos privilegiados por eso. Y por otra parte pues sí, es jodido porque al final no puedes disfrutar de la afición, de la gente, en el día a día no te dejan estar prácticamente con tus compañeros, entonces sí que es verdad que se está viviendo una situación difícil en la que tenemos que intentar pues salir lo antes posible y que todo el mundo pues vuelva a disfrutar del fútbol como se merece. Saúl Crespo suma 11 años en la Sociedad Deportiva Ponferradina, a la que llegó en el segundo año de la categoría cadete, y camina hacia el centenar de partidos con el primer equipo. Ya ha disputado 96 encuentros con la primera camiseta de la Deportiva. Pues desde pequeño yo llevo viniendo al Tralín con mis tíos, con mis padres, a ver fútbol, y ahora te pasas a pensar y dices, es un sueño. Pero si te digo la verdad, pocas veces cuando estás ahí dices, yo voy a jugar aquí, o al final surge y va pasando, vas avanzando, y al final cuando estás aquí es cuando te das cuenta que es un sueño. Porque yo, como te digo antes, como que no lo pensaba, no era consciente de ello. Saúl estuvo cedido en el Atlético Astorga y en el Arandina, pasos importantes para su llegada al primer equipo. Donde más se nota es en ese salto que hay cuando yo salí de juvenil. Al final es muy difícil salir de juvenil y ponerte a jugar en segunda división aquí en la Ponfe, porque es un salto muy grande. Y yo creo que eso me ayudó mucho a madurar y a crecer, a coger mucha personalidad, y me viene muy bien. También tuve suerte que en los equipos que estuve, tuve oportunidades, tuve minutos y hice buenos años. Saúl Crespo analizaba su relación con John Pérez Bolo. Me dijo que contaba conmigo, y empezando a entrenar y todo, y yo creo que ese año fue el año del ascenso, y yo creo que hice un muy buen año, sobre todo en una muy buena primera vuelta, y conseguimos el ascenso. Al principio siempre estás nervioso, siempre
porque al final ya es fútbol profesional, ¿no? Es como que la élite. Crespo afirmaba para Deportiva TV que siempre han creído en él. Yo creo que todo el mundo al final, desde que firmo aquí de pequeño, porque me van a buscar o a llamar, es porque ya creen en mí y creen que puedo aportar en el club. Y a la hora de los mejores recuerdos, se queda con el ascenso a Segunda División. Yo creo que el ascender a Segunda División. Saúl Crespo, uno de los dos bercianos con los que cuenta la primera plantilla de la Sociedad Deportiva Ponferradina. El segundo equipo juvenil de la Sociedad Deportiva Ponferradina estrena categoría, regional juvenil y entrenador, Pipo de la Fuente. Para una plantilla joven y para el entrenador, que es el primer año que entreno en esta categoría, y sí, somos todos de primer año. De hecho, hoy en el debut han jugado en el equipo titular todos los de primer año menos 2 jugadores. Entonces nada, hay que adaptarse a la liga, que hemos visto que es muy competitiva y de mucha intensidad, y es de lo que tenemos que intentar mejorar. Han venido 2 jugadores, el resto son todos que han subido de la cantera. Y del cadete, sí, son del cadete juveniles que quedaron, que ascendieron, quedaron 6, y luego los demás, los del cadete regional, que no están en el nacional, y 2 jugadores que fichamos. Bueno, yo el grupo lo veo muy compensado, tengo 2 jugadores por puesto en la plantilla, y yo lo veo muy homogéneo. No hay, quizá haya 2 jugadores que destaquen o 3, pero los demás son de una calidad bastante notable, o sea que yo lo veo bien, muy homogéneo sobre todo, no hay mucho altibajo. Para el entrenador, dar el salto a la categoría juvenil es un cambio importante. Sí, hombre, mucho cambio, porque venía del infantil, son ya hombres, pasé de niños a hombres, pero bueno, yo ya hace mucho tiempo ya había entrenado a gente muy mayor, más mayor que yo, y bueno, es una experiencia buena y bonita, ya, porque es una categoría que a mí me gusta. El equipo solo ha disputado un partido de liga, derrotó en Compostilla al Betis. Mucho tiempo de espera para volver a jugar el primer partido de competición después de la pandemia, pero bueno, nosotros llevamos 2 meses entrenando, y sobre todo el último mes ya entrenando, compitiendo, ya poniendo a hacer rondos y partidos, y yo creo que los chicos se están adaptando muy bien, y yo creo que vamos a hacer buena campaña. En una categoría inferior al primer juvenil de la entidad, conseguir la permanencia lo consideran clave para la progresión de los jugadores. El objetivo es, a nosotros nos interesa mantenernos para que el nacional se nutra de jugadores que ya tienen una experiencia en una categoría regional, porque pasábamos de la provincial de León, que bueno, tiene un nivel medio, pero aquí ya tenemos, siendo jugadores los nuestros de primer año, van a aprender a competir contra jugadores de tercer año, sobre todo. En esta categoría todos los equipos que nos encontramos, salvo filiales que tengan equipo nacional en otro, van a ser todos de tercer año. Y se nota mucho, la mejoría en la competitividad va a ser brutal. Van a llegar al nacional con mucha experiencia. No son tiempos fáciles para el desarrollo de la práctica deportiva por el coronavirus, pero Pipo de la Fuente está encantado de la adaptación de todos los chicos. Sí, hombre, mucho cambio, porque venía del infantil, son ya hombres, pasé de niños a hombres, pero bueno, yo ya hace mucho tiempo ya había entrenado a gente muy mayor, más mayor que yo, y bueno, es una experiencia buena y bonita, ya, porque es una categoría que a mí me gusta, que es una categoría, encima es un reto con un equipo de primer año, intentar lograr estos objetivos. Pipo de la Fuente suma ya 21 años entrenando, de ellos 10 en la cantera de la Deportiva, ahora al frente del segundo equipo juvenil. Pensando en cómo podíamos colaborar con la Deportiva, pues se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacemos una cuña y que sea un poco simpática, un poco graciosa? ¡Penalti! ¡Árbitro! Para ver y oír bien, Centro Óptico Berciano, en la calle La Paz número 7. ¿Dónde? La Paz número 7, Centro Óptico Berciano. Y bueno, pues gracias a eso, gracias a esa cuña, alcanzamos 2 objetivos después de años, ¿no? El primer objetivo fue el que todo buen aficionado quiere, que es presionar al estamento arbitral, ¿no? Y el segundo fue crear un eslogan que nos ha acompañado hasta hoy,
que es para ver y oír bien, Centro Óptico Berciano. Nos reporta visibilidad y un cierto cariño, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ha venido alguien a hacerse su reconocimiento y sus gafas posteriormente y nos ha dicho que venía porque éramos los que apoyábamos a la Ponferradina, etc. No deja de ser una anécdota, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se ve que la gente sí tiene un cierto reconocimiento, ¿no? del trabajo o del esfuerzo de una pequeña empresa como la nuestra por algo que a todos nos gusta, ¿no? Que es la deportiva. Yo la creé en su día como una óptica y pensando más en un servicio público, en tratar los problemas visuales, etc. Y con el paso del tiempo se fue convirtiendo pues, en un pequeño negocio, ¿no? Y después de cerca de 40 años que estamos aquí, pues hemos conseguido implantarnos, darnos a conocer, realizar nuestro trabajo y ofrecemos unos productos de altísima calidad. Tanto en audífonos con Videx, que es la marca líder en audífonos a nivel internacional, con la aparición de un nuevo audífono ahora que tiene una calidad extraordinaria en la que incluso no hay rebotes en el habla de la persona, cuando está hablando no se oye sus rebotes, y en el tema de lentes, pues con la implantación ahora de las lentes Zeiss como nuestra primera opción. En septiembre del año 2000 la Deportiva se despedía de Fuentes Nuevas con un Ponferradina-Pontevedra, histórico choque en un estadio que había sido la casa de los blanquiazules más de 40 años, y aquel equipo dirigido por José Antonio Saro le rindió el mejor de los homenajes con un partido espectacular y una goleada. El último, esta obra de arte de Jesús Panadero. La verdad que no me lo creo ni yo, es lo que metí, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que sí, tengo un recuerdo de esa etapa en Fuente Nueva, porque fue el único partido que jugamos allí esa temporada. De hecho, el Toralín estaba en construcción y nada, y ahí descubrimos un poco la gente que llegamos nueva allí al Bierzo, a la Deportiva, lo que es la afición, ¿no? La verdad que el campo es más reducido, muy pequeñito, y el apoyo que tuvimos, y la verdad que fue increíble. Y pues nada, los goles en lo secundario, en verdad la victoria, arrancamos la temporada contra el Pontevedra ese partido, y la verdad que muy contento, hombre, ese partido inolvidable. Pero la historia le reservaría otro lugar destacado a este cordobés con corazón y sentimiento blanquiazul, ser el autor del primer gol del partido que se jugó en el estadio del Toralín. Pasó así, la verdad que ese partido, pues también recuerdo la anécdota de que se suspendió en el minuto 60 o algo así, que empezó a llover y una inundación pero bueno, la verdad es que ese partido al final se disputó posteriormente y ganamos 1-0 y bueno, la verdad es que el arranque de liga fue muy bueno y bueno, la verdad que no se olvida nada, los recuerdos son maravillosos sobre todo de la gente, del trato humano que tuve allí en Ponferrada. La verdad es que estoy un poco emocionado en el sentido de que, hombre, han pasado 20 años de esto y bueno, y te acuerdas mucho, verdad que me acuerdo muchísimo de Ponferrada, de la ciudad, de la afición, que ha sido increíble. Panadero sumó 78 partidos con la blanquiazul y marcó 27 goles. Yo venía de tercera división, ¿sabes? Que venía del club del Langreo
bueno, apostó por mí para darme la oportunidad de ir a Ponferrada, la deportiva, Jesús Carpilán y el presidente, que es una gran persona. Y bueno, y llegué allí y me dieron esa oportunidad, ¿no? La de pretemporada, descubriendo a los compañeros y fue la verdad que un momento inolvidable estar en Ponferrada. Ahora es un incondicional desde la distancia, con las ganas de apoyar directamente al equipo en el estadio. Para ver un partido de toda es mi sueño, irme allí a ver un partido y sentarme como un aficionado más y disfrutar de la deportiva, que la verdad es que lo he hablado muchísimas veces con mi familia y con gente del Bierzo y estoy loco por ir. Y que me da un momento, a lo mejor, si de aquí a un año se cumple el 2022 200 años del centenario, me encantaría volver a disfrutar de un partido allí en Ponferrada.